Ángel Carretero. Durante años he sido vicepresidente de GEIFO, del Grupo Español de Investigación del Fenómeno OVNI, y hasta su desaparición, miembro asesor de la Fundación Anomalía de Santander, que se dedicaba a estos temas y por problemas económicos, como muchas, pues tuvo que desaparecer. Actualmente soy el administrador de la web Andalucía Misteriosa, que espero que a partir de ahora la conozcáis todos. En primer lugar, dar las gracias a Fernando, a Miguel Ángel y demás miembros de la tertulia esotérica del puerto, que han confiado en mí para la primera charla sobre estos temas que pretenden dar mensualmente. El tema, uno de los dos casos estrella de la ufología española. Uno era Manises, el otro el caso Conil. El caso Conil estaba tan enmarañado que necesitó en el año 2004 un libro para desenmarañar. Si yo intento desenmarañar el caso, pues nos vamos a aburrir. Entonces lo que pretendo es hacerlo lo más ameno posible, una charla que dure unos 20 minutos, explicaros qué es el caso, cuál es la explicación, y después el resto lo vamos a dejar para la tertulia. Y así podemos discutir, podemos ver documentos y demás. Tenemos que partir de la base de que en agosto del año 89, dos parejas de medios novietes, vamos a llamarlo así porque eran lo que eran, entre 14 y 17 años, deciden acudir a la playa todas las noches en Conil a ver luces que solo ellos ven. Finales de agosto, Pedro González dice de que ha visto unas luces extrañas y deciden acudir todas las noches con unos prismáticos. No pasa nada durante un par de meses hasta que llega el 29 de septiembre, que precisamente este 29 de septiembre se cumplen 24 años. Y es cuando ocurre el fenómeno que os voy a describir. Después vamos a ver las fotos y demás. Observan una luz que sale del mar intermitente y que es respondida por una desde tierra. El intercambio de luces dura aproximadamente, no hay quien se ponga de acuerdo, 10 minutos, hay quien dice hasta incluso media hora. La luz esa desaparece, se convierte en una única luz que cuando Pedro mira con los prismáticos dice que la luz blanca tiene a su alrededor a un lado una serie de luces rojas, a otro una serie de luces verdes, arriba una luz blanca fija. Eso después lo vamos a ver lo de las imágenes. Mientras tanto, observan un supuesto ser que viene flotando, sale del mar, lo que después se llamaría como hombre negro, así hasta que se llega a transformar. Voy un poquito rápido, porque si os cuento toda la historia, en explicarlo me voy a llevar los 20-25 minutos. Entonces después ya lo veremos aquí con detalle. Se trata de una pareja de humanoides, parece ser que llegan hasta la playa, se revuelcan, se paran, se sientan, vamos a dejarlo así, y parece ser que empiezan a transformarse en una pareja normal y corriente. Él alto, ella un poco más baja, perfectamente vestido, sin zapatos, ella rubia, una cara guapísima, etc. Hasta que desaparecen en el pueblo. Mientras tanto, hay un ser de negro de 2 metros y medio, 3 metros de estatura, que llega prácticamente hasta el lado de donde están los testigos, que pasan miedo, salen corriendo,
Pedro González tira los prismáticos, después vuelve sobre sus pasos, vuelve a coger los prismáticos, vuelven a mirar. Este es más o menos lo del fenómeno. Vamos a ver. Bueno. Esto es una panorámica de la playa en el año 89, no sé si lo veis bien, tal como era. Tal como era. Los testigos que quieren guardar el anonimato y resulta que salen en todas las durante una semana en todas las publicaciones, y para mí es de mal gusto, si yo quiero guardar el anonimato, no contar nada, salir en todas las publicaciones con los ojos tapados. Si yo soy testigo de algo y oye, yo lo voy a mantener, si yo estoy seguro. Isabel Pedro Sánchez, Lonis Bermúdez, Pedro González y Lázaro. Esa noche se les une el hermano de menor de una de las chicas. Este es el fenómeno luminoso que os explicaba antes. Solo ven una luz blanca. Cuando Pedro González mira con los prismáticos, descubre en su interior un triángulo formado por tres luces rojas. A la derecha 2 luces verdes y a la izquierda 2 luces rojas. Y en el centro, bueno, arriba una luz blanca. Esta es la supuesta pareja de humanoides. Yo creo que si lo bajamos un poquitito se ve mejor, ¿no? ¿Estáis viendo bien lo que hay detrás? Este es la supuesta pareja de humanoides que se transforma. El ser de negro, que es solo 3 metros de altura, que solo ve Pedro González porque los demás no lo ven. Él está mirando con los prismáticos y le cuentan a los demás lo que está viendo. Y si yo tengo miedo, yo la verdad, yo no tengo cuerpo para contarle a los demás lo que yo estoy viendo. Yo lo que quiero es salir huyendo de allí. Pero en fin. El detalle de la cabeza en forma de pera del supuesto ser de negro. Este es un dibujo que efectúa Bermúdez. ¿Quién es Bermúdez? Cuando termina el fenómeno, que empieza sobre las 9 y termina sobre las 10:30 de la noche, los testigos deciden quedarse en la playa porque están esperando un amigo. Cuando llega el amigo le cuentan la historia, les recomiendan meterse en la playa y buscar pruebas de lo que han visto. Entonces Bermúdez es el que realiza todos los dibujos, no los testigos. Y Bermúdez nunca fue testigo de nada. No sé si se ve bien. Bueno, esta es la que publicó Karma 7. Se ve mucho mejor en el mismo. Este es el retrato robot que efectúa Jesús Borrego de Puerto Real, de la supuesta pareja que se transforma. Una vez transformado. Es decir, aquí partimos de la base de que los testigos no hacen retratos robot de nada. O lo hace Bermúdez o lo hace un investigador. Esta es la supuesta huella que deja el ser de negro. A mí que me expliquen una playa sin luz, año 89, cómo me meto yo en la playa y sin linterna y sin nada soy capaz de ver una serie de cosas. Y
Decía antes de que la supuesta pareja o se tiran, que se transforma, o se sientan o se tiran en la arena y se transforman, dejan una serie de huellas. Y esta es más o menos la estructura que descubren de las huellas. Y la supuesta transformación del lugar que hacen al día siguiente. Y le sacan una... Bueno, nos olvidamos de esto, lo pasamos. Ese es el fenómeno, tal cual. Acuerdan guardar silencio. Eso es un viernes. El sábado, un viernes 29 de septiembre, el sábado lo sabe todo el pueblo, todo con él, y el día 4 lo saca Diario de Cádiz. Y a partir de ahí, durante una semana, revistas de tirada nacional. El día 6 fue cuando nos desplazamos por primera vez a Conil, localizamos los testigos, porque nada más que fue llegar al paseo marítimo del Atlántico y todo el mundo sabía quién eran los testigos. Fue llegar y preguntar, así de claro. Nos relatan lo que ocurrió, se hace una primera reconstrucción que dura aproximadamente una media hora del fenómeno, y ellos nos hablaban de que el fenómeno dura aproximadamente entre una hora y hora y media. Nos marchamos y un par de días después contactamos con los testigos porque queremos hacer una segunda reconstrucción y más o menos a la misma hora. Pero la segunda reconstrucción era con trampa. Nosotros quedamos a una determinada hora, llegamos a media tarde con cinta métrica y empezamos a tomar medidas. Que estaban a 200 metros, que esto, que el otro, y lo marcamos. Esperamos que lleguen las 9:30 de la noche y se hace la reconstrucción. Esta vez la reconstrucción dura 20 minutos. Y en apreciación de distancia hay errores de más de un 50%. Partimos de la base de que la poca luz que llega a la playa es siempre procedente del paseo marítimo y por detrás de los testigos. Yo no sé si habéis estado últimamente en Conil. El paseo marítimo del Atlántico está totalmente cambiado. Sí. No tiene nada que ver con como era en el año 89. En el año 89, 4 farolas mal colocadas y la poca luz que podía provenir de bares y restaurantes. No había ninguna luz más. Vamos a saltarnos, que ya lo veremos, lo que pasa 15 días después. A las 2 de la mañana, es decir, los dos supuestos seres transformados desaparecen sobre las 10:30 de la tarde en el paseo marítimo. Y mira por dónde, ese mismo día, sobre las 2 de la madrugada, Pedro González se los encuentra en el paseo marítimo. Esto es lo que publicó, lo que os he explicado, fotos de los testigos, lo que publica Diario de Cádiz, y vamos a las declaraciones de los testigos, que después que en la playa no había gente, es decir, que a las 9:30 de la noche, un 29 de septiembre hacía calor, había gente en la playa, no como en pleno verano, que en la playa no había gente. No existían ni vehículos aparcados en el paseo marítimo. Estos son declaraciones de los testigos. Bares y terrazas vacíos. Todo estaba a oscuras.
sienten miedo, pero al mismo tiempo curiosidad, cosa que para mi entender está reñido. O yo soy curioso o tengo miedo, pero las dos cosas a la vez, yo no sé qué opinaréis vosotros. ¿Eh? O tengo miedo o tengo curiosidad, pero miedo y curiosidad. Vamos a ver. Una hora, la reconstrucción dura 28 minutos, la primera reconstrucción. Lo que os hablaba de que no queda nada claro, la segunda reconstrucción. Lo que os explicaba que se inspecciona la playa, se toman medidas, etc. Dura 20 minutos. Y lo que os explicaba de que se aprecian errores, tamaños, etc. Comparación de la huella. Esta es más o menos la huella que dicen los testigos que reconstruyeron. La comparación está hecho, las piernas pertenecen a Ángel Rodríguez Álvarez, que fue presidente y actualmente lo es, del grupo Heifu. Que la comparamos con sus pies. Ahora, visitamos la policía municipal, el suceso era conocido en el pueblo al día siguiente, que había gente en la playa, vehículos aparcados, etc., etc. Me voy a saltar los antecedentes relacionados con el suceso. Y nos vamos, de eso hablaremos. Y nos vamos a centrar en los datos meteorológicos fuera. Nosotros le efectuamos a los testigos una serie de preguntas relacionadas con las luces. Entonces, si tú no puedes medir ángulos, puedes utilizar el brazo. Tenemos 90 grados. Otros 90 grados, otros y así, o la línea del horizonte. Como intuíamos, y después entraremos a discutir por qué, que las luces podían ser luces náuticas, nos llevamos un aparatito que simula la intensidad de una luz. Y le dijimos que nos compararan las luces que ellos habían visto con las que nosotros le mostramos. Entonces, aquí sí, todas las luces se observan al oeste de donde se encontraban los testigos. Y aquí sí me voy a centrar. Sus formas y tamaño se corresponden con una pelota de tenis. Comparadas con otras que conocíamos su intensidad, se determina que estaban entre 12 y 27 candelas, que es la medida en que se miden las luces. La utilización de ese aparatito, que ya lo puedo decir, de dónde lo sacamos, pues lo sacamos de San Fernando, de la escuela de suboficial. Y nadie se enteró que nos llevamos el aparato. También en aquella época, que ya por YouTube van a enterar. También en aquella época Ángel Rodríguez estaba de instructor en la escuela de suboficiales de San Fernando en el tema de control de incendio a bordos de buque. Le daba clases y demás, es decir, que teníamos acceso. Y de allí sacamos una serie de cosas que nadie se llegó a enterar. Fue tan fácil como ir, cogerlo, meterlo en portaequipaje de un coche y salir por la puerta. Así de fácil fue. Sí, pero a un capitán de corbeta tú le vas a pedir que te... Sí, ya, pero vamos. Y es profesor de... Tú déjalo ahí muy claro que tú ya lo has devuelto.
las luces son más intensas en su centro, perdiendo intensidad en sus bordes. Se puede medir el arco de horizonte, lo que os decía antes que pueden medir las luces. No teníamos nada para medir un ángulo, pues lo calculamos con el brazo. Vamos a ver. Conocemos que el buque implicado que intuíamos a las 20 horas estaba a unos 7.000 metros de donde se encuentran los testigos, aproximadamente. Entonces, intuíamos que pueden ser luces rojas. Ojo, una cosa es intuirlo y otra es demostrarlo. De hecho, aquí todo el mundo nos decía que eran habituales ver luces náuticas. Ya veremos después, si hay tiempo, el tinglado que había allí montado, que es de deciros una cosa. El responsable del tramo marítimo del TAR 9 eran dos personas, un tal Pedro Herrero y el otro, mira, yo no lo conozco, pero se llama igual que yo. Yo no lo conozco, yo estuve allí hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde yo estaba deseando quitarme del medio y irme para mi casa. Así de claro. Vamos a ver. Esto es lo que le preguntábamos a los testigos. Se pueden medir en grados o en cuartas. Llegado el caso, si queréis saberlo, yo he traído por ahí un librito donde te explican a qué equivale una cuarta, a qué equivalen y demás. Eso ya sería cuestión de debate. Ahora, lo que sabemos es una de las luces rojas de costado de babor y de 100 grados, medían aproximadamente. Y resulta que la regla 112 grados es lo que mide. Ellos decían 100, la realidad 112 grados. Más o menos. Vamos a olvidarnos. Esto es una fórmula, ya lo discutiremos si queremos, donde que se utiliza para determinar la intensidad de las luces náuticas. Entonces, ya explicaremos si hay motivo, qué significa cada numerito. Como tenemos la intensidad, que la hemos comparado, podemos saber D, que es la distancia a que se encuentra. Se puede despejar. Y vamos a las conclusiones. Lo que explicaba, como el valor de I, que es la intensidad luminosa, la conocemos, podemos determinar el valor de D, que es la distancia. Es decir, esa fórmula se utiliza, es decir, tenemos todos los datos, queremos saber la intensidad, qué intensidad de esa luz tiene a tal distancia. En este caso utilizamos la fórmula al contrario. Conocemos la intensidad, la incógnita es la distancia. Entonces, se determinó que todas las luces estaban entre 3 y 4 millas náuticas al oeste de donde están los testigos. 3 y 4 millas náuticas se corresponden entre 3 y 4 con los 7.000 metros a donde estaba el barco de los testigos. Este es el alcance de las luces de los buques, la luz de tope 6 millas de color blanco. Bueno, la comparación, esto después si queréis durante el debate lo podemos ver tranquilamente. La comparación de las luces, el caso, esto es lo que dice que ve Pedro, con la ayuda de los prismáticos. Esto es la realidad de un buque cablero si lo metemos dentro de un círculo. La comparación, yo creo que habla por sí sola, ¿no? Lo único que hemos hecho es meter el barco en un círculo.
Cuando nosotros publicamos esta explicación referente a las luces, hubo muchos investigadores que nos dijeron: no tenéis razón, estamos conformes en lo que habéis dicho de las luces, pero no, porque la segunda luz de tope no se ve y por lo tanto falta una luz que se vea. Efectivamente, en cierto modo tenían toda la razón del mundo. La segunda luz de tope no se ve y tiene su explicación. Supongamos, ahora he cogido el rotulador que no escribe. Es nuevo, Ahí, como creo que eso eso no está es- Fernando. ahí hay más, ¿eh? Hay un paquete entero. Algo tiene que pasar. Oye, por cierto, yo ni estoy mirando a la cámara, ni después Miguel Ángel me va a reñir. Bueno, supongamos que esto es un buque visto de costado. Aquí está la luz de tope de color blanco de proa y aproximadamente aquí la de popa. Aquí puede haber lo que queramos, carga y demás. Vamos a ponerlo así. Puede ocurrir que por motivos de la carga y demás, estas dos luces no se ven. Entonces, el reglamento dice que las dos luces se tienen que ver obligatoriamente en la posición de sentado, al nivel del mar, a contar desde 1000 metros hasta 1000 metros de las rodas de sí, de la cubierta del buque. ¿Por qué 1000 metros? Tiene un solo objetivo. Muchos de vosotros conducís, ¿no? Existe un código de la circulación que dice cómo hay que circular en las rotondas, qué hay que hacer, cómo adelantar, qué distancia hay que dejar y demás. Existe un código de la circulación en el tema marítimo. Y a 1000 metros de distancia, un observador sabe aproximadamente por estas dos luces la eslora del barco, la longitud, y sabe cuánto tiene que maniobrar, llegado el caso, que tenga que maniobrar para sobrepasarlo. Es el único objetivo. A partir de 1000 metros, y si no estás en la posición de sentado sobre el mar, la segunda luz de tope no se ve. Por lo tanto, no tenían razón. Ya yo creo que hemos dejado de explicar. Oye, si queréis interrumpirme, porque queráis saber algo en concreto, lo podéis hacer. Más o menos la explicación de las luces. Los humanoides. Yo tengo una pregunta. ¿Puede echar no, esas luces son frontales. Y ahí el Sí, barco está vamos a ver. levantado. Es que te lo he puesto así para las dos luces de tope. La de proa y la de popa. En la posición de sentado a 1000 metros, tú tienes que ver aquí. Aquí arriba, otra luz blanca. Estaban más de 1000 metros, solo ves una. Pero lo que quiero decir, si eso se ve de frente y estoy viendo una luz, o está ladeado o está de frente, o el barco cambia No, de posición. vamos a ver. De frente tú tienes que ver dos luces blancas. Una aquí y otra aquí. A 1000 metros de distancia del buque. A partir de 1000 metros solo tienes que ver una. No, porque yo no hablo de la de color y la de No. hablo de las otras. De las de colores y tal, ¿cómo puedo estar viéndolo como está en el dibujo de lado y a la de la
No, vamos a ver, yo aquí solo he puesto las dos luces de Vale, blanca. ¿Dónde estarían las otras? La pregunta. Pues las otras estarían en los costados del buque. Vale, Es decir, que tú viéndolo de costado, si estamos en el costado de babor, veríamos de un determinado color, y si estamos en el costado de estribor, la veríamos de otro color. vale. La única forma de ver las luces de babor y de estribor es mirando el barco hacia la proa. Es decir, viendo el barco de frente. Según esta hipótesis, el barco se va de frente. Efectivamente. La explicación la da este señor, José de Simón Quintana, que era profesor de hidrografía en el Instituto Hidrográfico y autor del libro, que si hay oportunidad después lo mostraré. Aquí está el esquema ese de las luces visto ya con detalle, que ya lo veremos, tendremos tiempo durante esto, lo que pasa al día siguiente. Vamos a ver. El lunes no son capaces de distinguir las luces náuticas. Siguen yendo a la playa y al lunes siguiente por la noche son capaces de distinguir y ponerle nombre, hasta nombre, un buque que dicen que eran un buque de la Armada por la distribución de las luces. Es decir, el viernes veo unas luces que son extraterrestres. Y el lunes veo unas luces que digo, sí, esas luces son las luces que llevan los buques de la Armada, no de la Armada Española, sino de todas las armadas. Y no conforme con eso, dicen que las otras luces que veían eran de helicópteros. Yo no sé hasta qué punto, si el viernes no sé distinguir yo luces, el lunes sí sé distinguirlas. Es que el lunes también hay una persecución por la paella de extraterrestres con pistola en mano y todo. Nos lo saltaban. No conforme con el tema de las luces, que los relacionábamos con el barco, al barco había que ponerle nombre y apellido. Pues existe una cosa, los avisos a los navegantes, donde se emite cada hora las radios costeras, lo que se llaman avisos a los navegantes. Si vosotros sois habituales de escuchar las radios, las noticias, sabéis que contactan con el tiempo y con la Dirección General de Tráfico para decir cómo está el estado de las carreteras y demás. Pues aquí cada hora se contacta para que te digan qué pasa a tu alrededor. Son lo que se llaman los avisos a los navegantes. Lo que ocurre con el tráfico, si vosotros vais a algún sitio, no sabéis cómo está el tiempo, actualmente, cómo está el tiempo o cómo está el tráfico, actualmente lo podéis ver a través de Internet, pero hace unos años que no se utilizaba Internet, podíais llamar y os lo decía. Los avisos a los navegantes que se publican, donde te dicen en cada momento dónde está el buque, los movimientos que efectúa el buque, que por cierto traigo la carta náutica por si la queréis ver. Esto es tal como lo publica la prensa. No conforme con eso, los documentos que pedimos, tanto a la Armada, Ministerio de Asuntos Exteriores y demás. Yo aquí pasaba una cosa. Yo no quería que a mí me acusaran de hacer una falsificación perfecta. Yo era el jefe del Departamento de Extranjeros, tenía poderes otorgados ante notario y yo podía coger un impreso, redactar lo que a mí me diera la gana, ponerle el sello y firmarlo. Eso iba a misa, tenía poderes para firmar. Entonces yo no quería presentar mi documentación, porque de hecho
Yo no sé qué porcentaje de la documentación estaba firmada por Pedro y cuál estaba firmada por mí, pero los dos eran los que repartíamos el bacalao. Y todo o llevaba la firma de uno o llevaba la firma de otro. Ya os explicaré después si hay tiempo. Aquí es donde podemos llevarnos toda la vida discutiendo, si vosotros queréis, los humanoides. Vamos a intentar darle una explicación. En la segunda reconstrucción hicimos trampa. Hicimos trampa en el sentido, y con vuestro permiso me voy a cambiar las gafas de cerca por las de lejos porque ya me está empezando. Un compañero del grupo jefe era psicólogo clínico. En el libro pone el nombre y hasta el número de colegiados, creo recordar, de este hombre. Poco tiempo después acabó siendo psicólogo clínico en un hospital de Ceuta y años después director general de salud pública de la Comunidad de Castilla-La Mancha, con lo cual este psicólogo clínico no era uno del montón, entre comillas. Entonces hicimos trampa porque no le dijimos que con nosotros iba a haber un psicólogo clínico. Este señor efectúa un informe y nos recomienda una serie de cosas. Cuando intentamos efectuar la tercera reconstrucción, los testigos dicen que ahora no son testigos de nada y que ellos no han visto absolutamente nada. Y es imposible contactar con ellos. Entre la segunda reconstrucción y la tercera que intentamos, pasó un mes y medio. Mientras tanto, 15 días después, viene la repetición del fenómeno con Jesús Borrego, que por cierto he intentado localizarlo. Somos íntimos amigos, hay que decirlo. Pero en el momento que sale el tema con él, somos enemigos. Pero enemigos de sacar las pistolas y liarnos a tiro. Más o menos lo que pasa actualmente ahora con Alonso y su rival, que para el año que viene va a ser compañero de equipo. Es decir, nos llevamos estupendamente bien siempre y cuando no tengamos el tema. En fin, tiene su opinión, tengo la mía. Hay que respetarlo, aunque no lo comparta. Entonces, aquí vosotros podéis decir que sí, que no, que podemos estar de acuerdo, que podemos dejar estar. Partimos de la base que hay que tener en cuenta los antecedentes de Pedro. Pedro era una persona que dice que en su casa, en su dormitorio, ve luces y que algunas se han llegado a estrellar contra su cara de noche. Llevan 3 meses visitando la playa para ver luces que solo ellos dicen ver. Vamos a ver. Los buzos. Esa noche hubo un problema con la hélice del buque, que llevaba un cable enrollado. El buque iba a estar frente a la playa de Comín, pero no tan cerca, un poco más lejos. Entonces se decidió que se acercara un poco más al objeto de que unos buzos pudieran examinar la hélice y quitar el supuesto cabo, que después resultó que era más que un cabo. En fin,
quitarlo. Los buzos no salieron del agua vestidos de hombres blancos. Llegaron con un bote y se dedicaron a transportar desde la orilla de la playa a una caseta de obra que había en la playa el material que tenía que había en la barca. Aquí tenemos la forma de la huella y esto es una aleta de buzo de aquella época. Si yo tengo una aleta de buzo en la mano y la tiro en la arena de playa, la dejo caer, lo más probable es que deje una huella, ¿no? ¿Cómo la podemos comparar? El ser de negro de 3 metros de estatura que solo dice ver Pedro González. Y la cara en forma de pera. Supongamos que efectivamente ve con los prismáticos, que por cierto, pedimos hasta la saciedad querer ver los prismáticos y la cámara de Super 8. Queríamos saber si eran aptos para visión nocturna o no. Jamás nos lo mostraron. Aquí tenemos un buzo visto por delante, por detrás y la máscara. Vosotros mismos. Estos son trajes de buceo de aquella época. Son de los utilizados, de los que utilizaban en aquella época la Armada Española. ¿Eran buzos profesionales? Pues mirad, más o menos deberían de ser similares. El documento que demuestra la existencia de buzos y nuestras conclusiones, los antecedentes que antes hemos explicado y demás. Aquí, entre nosotros mismos, hemos discutido para intentar consensuar una explicación. Y llegamos a la conclusión de que hubo una serie de sucesos que coincidieron en el mismo espacio geográfico y al mismo tiempo. Suceso número 1, el buque con sus luces, que puede explicar. Suceso el número 2, el traslado de la orilla del mar hasta la caseta del material que habían utilizado los buzos. Y suceso número 3, los buzos no se revolcaron por la arena. Estamos hablando año 89. Una playa semidesierta, 10 de la noche. Pepe Ruega, que llegó a ser presidente de la agrupación Anomalía, llegó a calificarlo de revolcón en la playa. Y dijo, y decía, y después, al cabo de los años, matizando sus palabras y demás, pues podría tener razón. Mira, el otro suceso es que había allí una pareja dándose un revolcón en la arena. Llegaron encordeando y ¿qué hicieron? Pues se quitaron del medio y se fueron a otro sitio a darse el lote, así de claro, lo decía. Puede que tengas razón. Y Miguel Ángel, ¿cómo andamos de tiempo? Pues estaría para ir terminando ya para la rondita de preguntas y... Una cosa que me he olvidado, Pedro González tenía psicofonía hasta sin aparato para grabar.
Esas son las buenas. ¿Eh? Esas son las buenas. Sí. Es que se olvidaba de poner en el aparatito la cinta, los antecedentes relacionados con el suceso y demás. El fenómeno luminoso que os hablaba, el informe psicológico que os he dicho. Bueno, el informe psicológico habla de una cosa que se llama el efecto eco. Empieza hablando de una cosa que se llama el efecto eco o el efecto llamada. Entonces dice que el culpable de lo que se montó lo tuvo, por un lado, el tal Bermúdez, que no fue testigo de nada, que fue el autor, se convierte en líder del grupo y es quien, por llamar de alguna forma, reconstruye el suceso con lo que le cuesta a uno, le cuesta al otro y demás. Y al final todos cuentan lo mismo, fruto del consenso. Y después, que la culpa la tiene la prensa. La prensa. Y lo que él denomina efecto eco o llamada. Diario de Cádiz saca la noticia en primera página. Le dedica en su interior 2 páginas. Después viene Tiempo, después vienen publicaciones de tirada nacional que nada tienen que ver con el fenómeno. Y es a quien le echa la culpa de todo lo que se lió. Lo que yo os decía, que el Bermúdez se convierte en el líder del equipo, es imposible la reconstrucción. La última luz que hace zigzag y juega con los humanoides, que le he pasado de lado para después discutir sobre ella y demás. Más o menos lo que pasó esa noche, las conclusiones y demás. Yo creo que más o menos lo que se dio en 4 o 5 años se sigue liando, he intentado resumirlo en 20-25 minutos. Yo no sé cómo vosotros lo habéis visto. Si os he dado demasiada información en tan poco tiempo, o tenéis una ligera idea de lo que allí pasó. Incluso con Miguel Ángel hemos estado comentando, y quizás haya que tomárselo en serio, una segunda edición digital del libro. Tú y yo nos vamos a tener que sentar para hablarlo. Vosotros podéis preguntar lo que queráis. A mí me gustaría hacer una pregunta sobre el tema de la luz. Las luces la veían desde la playa, ¿no? Y se supone que estaban a 7 kilómetros. 7.000 metros de los testigos. ¿Y desde la playa se puede ver una luz a 7 kilómetros en el agua? Vamos a ver. No está, el buque está a 2.000 metros aproximadamente de la línea de la orilla. El buque que se supone que tiene las luces que están viendo. Sí, vamos a ver. El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar dice que obligatoriamente las luces se tienen que ver siempre hasta la misma distancia y bajo cualquier condición. Tenemos un buque. Sí, pero mi pregunta es, ese buque... Vamos a ver, la orilla. Vamos a suponer que el oeste está aquí. El buque está a 2.000 metros de la orilla. ¿De la playa? Sí, de la playa. Y los testigos están aquí. Entonces nosotros calculamos que de aquí a aquí había aproximadamente unos 7.000 metros. Ya está la duda que yo tenía, ya está resuelta. Yo es que pensaba que el buque lo estaban viendo a 7.000 metros en línea. Mira, para que os hagáis una idea, si alguno de vosotros ha cogido a la policía local o la Guardia Civil con un faro fundido y os ha multado,
¿Cuánto es la multa? ¿Qué? ¿Cuánto es la multa? No me llegaron a multar para coger la tela, ¿eh? No. ¿Cuánto es la multa? ¿Sabéis alguien cuánto puede ser la multa? 150, 200. ¿Cuánto? 150, 200 euros de carnet. Y 2 puntos carnet de conducir. O 3. O 3. Con lo que dice... Un faro fundido. Con lo que dice el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar. En un juicio por abordaje, que se demuestre que la culpa ha sido por falta, no por luces infundidas, por falta de intensidad de las luces, le pueden caer 10 años de cárcel. Fíjate la diferencia. Es cuando el Prestige, ¿sabéis qué condena piden, no? 10 años de cárcel. Es decir, que me es más rentable que nosotros nos guiemos a torta y que a uno de vosotros, hablando feamente, se le parta una pierna o un brazo, porque a lo máximo que nos van a condenar va a ser a 1 año. ¿Eh? 1 año. No tenemos antecedentes penales, con lo cual no vamos a pisar la cárcel. Bueno, yo digo, no tengo antecedentes penales, no sé vosotros. No vamos a pisar la cárcel. ¿Eh? Pues fíjate, fijaros cuál es la diferencia. Entonces, de hecho, el juego de luces va por picado. Uno, que va con la energía normal del buque, uno con los generadores de emergencia y otra a baterías. Fijaros la importancia de las luces. Os veo muy callado, ¿eh? El único que habla aquí soy yo. Yo pienso que el juego de luces que has dicho de los buzos, vamos, de los buzos no, de los humanoides que se pasaban las luces y tal, pueden Vamos ser a ver, los existe, buzos, no, los buzos quitándose no, el equipo y existe pasándose algo. determinado, según cada buque, una luz intermitente que puede variar de color y de intensidad. Esa luz intermitente para un observador inexperto puede llegar a verla fija, varía de color. Esas luces no llevan siempre, tienen su explicación. Nosotros estamos en zona de costa. ¿Habemos visto alguna vez un faro? Sabéis que la luz parpadea. Es lo que todos sabemos, ¿no? Cada faro, la luz parpadea un determinado número de veces por minuto. El faro de Las Puercas, que está a la entrada de Cádiz, parpadea un determinado número de veces por minuto, porque ese faro está allí. El faro del Fin del Mundo, que está en Finisterre, de Galicia, parpadea un determinado número de veces por minuto, pero no tiene nada que ver con el parpadeo que hace el faro de Cádiz. Eso, hay un libro de faros que se edita todos los años donde te explica todos los faros de la costa, cuánto parpadea. Buque está fondeado, tiene que llevar una luz parpadeante. También hemos discutido de que puede ser una lancha, quien haya leído el libro, etc, etc. Pero yo me refería a los buzos una vez en tierra que dice que se pasaban una luz de uno a otro. De esa luz estoy yo hablando, de esa luz parpadeante. ¿Eso era en tierra? No, ¿O los humanoides? eso era en el mar. Ah, vale. Incluso hemos estado hablando de la posibilidad de un señor sentado o de pie sobre un bote. De los 3 metros, ¿no? Eso es ¿qué más pinta tiene de ser eso? Vamos, de Sí. que sea alguien Sí, subido en un bote. Incluso estuvimos hablando con gente de Protección Civil y de Cruz Roja y estaban con nosotros. Un señor en una sodia, vamos a suponer un señor de Protección Civil en una sodia, suele ir sentado, o incluso puede ir de pie. Y además, la playa de los hoteles, en aquella época y ahora,
con marea totalmente baja tiene una característica muy curiosa, y es que forma una cosa así. Entonces el bote, ahora con el señor de pie, No se vería. yo estoy aquí y lo que veo puede ser la luz y la cabeza. No veo el bote. ¿Alguno de vosotros habéis estado últimamente por Conil? Yo. ¿Tú has estado en la playa de los Bateles con marea vacía? Yo estuve justamente en San Ambrosio, en el faro de Trafalgar. No. El paseo marítimo del Atlántico. Y en Conil estuve lo que es en Conil, no me da No, tiempo pues de ir a la playa. en aquella época y actualmente es una característica muy curiosa que habría que preguntar por qué. Con marea vacía tiene esta. Es decir, que hay un momento que tú no ves el mar desde determinado sitio. Y entonces puedes ver. Creo que en YouTube hay un vídeo colgado sobre esto. Sobre esto que os he explicado en concreto. Ángel, ¿por qué los buzos? Tantos jaleo con los buzos. Los ¿Qué buzos. hay por ahí? Los buzos son los más conocidos del puerto de Cádiz. El Chinita y su compañero eran los únicos que había. En esa época lo contratábamos todo el mundo. Fíjate si eran tan conocidos que los contratos eran de forma verbal. Oye, uno de ellos, ¿Qué hacían allí? pues teníamos un problema. Y es normal que trabajaran tan tarde, en oscuridad casi. El barco estaba trabajando las 24 horas del día. Es normal que trabajen los buces a esa hora con tan poca visibilidad. No, un poco. Pero entonces al llegar a la playa se vería una luz, ¿no? De una linterna, a ver si el bus iba dando vueltas por ahí y aparecería en Dublín. No había, no. Es que había luz en el contenedor. Luego en el contenedor. Claro. Y de la supuesta pareja de humanoides que se transforma ella muy guapa, él y demás, yo me atrevería a ponerle nombre y apellido. Lo que ocurre es que eso jamás se pudo comprobar, porque había una empresa holandesa, Nesa, que su misión era ser de surveyo. No sé si vosotros sabéis lo que significa surveyo. Es un perito que su trabajo es comprobar que lo que se está haciendo cumple estrictamente con el proyecto. No se mete en temas de calidades, no se mete en nada. Se mete en que si yo tengo que trabajar las 24 horas del día, demostrar que yo estoy trabajando las 24 horas del día. Que si yo a tal hora tengo que estar en un determinado punto, sea verdad. Y había una pareja de peritos de Nesa allí, que más o menos coinciden con la descripción que hacen los testigos. ¿Qué ocurre? Que estos señores cuando se fueron al buque se fueron y ya después fue imposible averiguar dónde estaban trabajando. Por otra parte, como a mí me han dicho, bueno, es que yo en aquella época yo no necesitaba comprobar una serie de cosas que al cabo de los años han surgido, porque ahora resulta de que se cuenta la historia, estamos hablando año 89, año 2000, Benítez dice que tiene una carta firmada por el comandante del buque, Monash, que es el que dice que no han utilizado buque, y resulta que el comandante que firma la carta del buque nunca había estado a bordo del buque. Yo, en aquella época, no necesitaba una lista de tripulantes para demostrarlo. Y en el año 2000 tuve que buscar una lista de tripulantes, pero yo podía ir a mi archivo y cogerla. No quería. ¿Qué hice? ¿A quién se la pedí? A la Policía de Fronteras. Si la queréis ver, está aquí. Donde dice
¿Quién era el comandante del buque? Alguien preguntó en el evento, y ya que vosotros ninguno lo habéis sacado, lo saco yo, que esa noche la policía local falsificó un informe de unas luces y le cambió la fecha para no hacerla coincidir al día siguiente con la historia de los testigos. Esta es la copia del informe, la primera hoja. El resto de las hojas, precisamente el resto de las hojas las colgué yo en el evento en internet, el dibujo anexo que venía. Yo, a quien afirma esto, en una charla le he dicho, conforme, tú tienes toda la razón del mundo. Cuando termine la charla yo te acompaño al juzgado de guardia. Vamos a presentar una denuncia. Esto es falsedad en documento público. El delito está prescrito, pero que la Fiscalía investigue si es una práctica continuada. Si es una práctica continuada, el delito no prescribe. Falsedad en documento público es una acusación muy grave. Pero ¿por qué falsear? No lo entiendo. Es que dicen, mucho para argumentar de que no teníamos razón, que esto que pasa el 29 de diciembre ocurre a las 2 de la mañana y que la policía local, para evitar problemas, cambiaron deliberadamente la fecha. Y esto es un informe, si lo queréis leer por ahí. Esto es un informe que redacta, es un atestado de la policía local. Es lo mismo que si la policía local, que tiene vuestra competencia, tiene competencia en materia de tráfico, ahora mismo, nosotros salimos de aquí, tenemos un altercado con el coche y la policía local dice que para evitar problemas o por lo que sea, en lugar de ponerle fecha de hoy, le pone fecha de hace 3 meses. Pero entonces la idea que era decir que era... Que para no relacionar una cosa con otra. Las manos, pero no entiendo. Efectivamente. Entonces, quien llegó a decirme eso, digo, ¿tú lo puedes demostrar? Sí. Vámonos al juzgado de guardia. Ahora mismo. Es falsedad en documento público. Es decir, no es lo mismo que entre nosotros podamos discutir que tú me has escrito, y a ti porque te estoy viendo que tienes ganas, que tú me has escrito una carta que lo ha puesto fecha de hace 10 días. Y yo te digo, no, que hace 3 meses. Oye, puedo estar aquí. Oye, que tú digas que deliberadamente he cambiado la fecha. Alguien por aquí quería preguntar algo, creo. Pero entonces, digo yo, los chavales, o los que lo vieran, dirían que me ha visto la policía. Que yo he visto unos pirulos en aquella playa desierta, que el paseo marítimo desierto. ¿Quién trajo la quinta columna? En donde nos ponen a parir, Benítez dice, en el libro, ¿qué pontificarán? Que es lo más suave, que nos dice, cuando se enteren que 90 días después, y hace referencia al caso, al cabo de los años lo han unido. ¿Algo más? Estáis muy callados. En otros sitios os he visto muy... Los testigos no tienen en ningún momento intención de acercarse. Bueno, Eso es lo normal. eso es lo que se habla en el informe psicológico. Está reñido el miedo con la curiosidad. Pedro tira los prismáticos, salen corriendo. No está nada claro cuándo Pedro González vuelve sobre sus propios pasos para recoger a los prismáticos. Y si no me equivoco, y te estoy hablando de memoria porque la distancia no me acuerdo, creo que recorrieron, Marian, tú lo has leído por último el libro, no sé si fueron 200 o 400 metros. 400 metros antes de Pedro volver sobre sus pasos para recoger los prismáticos. Si yo tengo miedo
y salgo corriendo 400 metros. Después me acuerdo de los prismáticos, aquí todos somos adultos y no os vais a escandalizar por lo que os voy a decir. Yo no vuelvo con los prismáticos, que le den por culo. Hablando feamente. Pero Así de claro. Tú puedes tener curiosidad aunque tengas miedo, porque vamos a ver películas de miedo porque tenemos curiosidad por verlas y estamos cagados en el cine. Vamos a ver. Estamos viéndolo. Tienes el abanico en la mano, ¿no? Sí. Ahora voy a sacar un cuchillo. Y me voy a ir para ti, para clavártelo. Vas a salir corriendo, vas a tirar el abanico. Cuando llegues a la puerta te vas a acordar que has tirado el abanico. ¿Tú vas a volver a cogerlo? En este caso no, pero si yo estoy viendo unos humanoides, yo tengo curiosidad por ver los Sí, humanoides. pero tengo miedo. Sí, pero la curiosidad es superior a ese miedo. Ahí se puede juntar varias cosas, como por ejemplo que son unos críos y que diga, hostia, le he quitado el primate con mi padre y no verá que me va a dar. Pues Sí, cuando veo luces, mi padre me va a hacer más cosas. Y ese miedo puede ser mayor al otro. Pero vamos a ver, conforme. Pero por lo menos explícame qué es lo que has hecho. Es que nunca ha quedado un claro. Que son muchas cosas. Y después, nosotros queríamos ver los prismáticos. Simplemente verlos y sacarle una foto. Y comprobar marca y modelo a ver si era de visión nocturna. Nunca lo pudimos ver. 15 días después, están en la playa con una cámara de Super 8. Graban el fenómeno. Y la cinta sale de lado. Enséñame la cámara. Pero Y le 15 saco días, una perdona, foto. 15 días después. Miguel Ángel, te voy a hacer una foto con la cámara. A que tú te dejes hacerla, ¿no? Ahora, tú no la vas a esconder. Me vas a decir que no. Mira, aquí está la cámara. Fue imposible. Fue imposible ver los prismáticos. 15 días después se repitió el fenómeno. Ah, eso no sabía. Sí. Una preguntita, ¿hay información de que los buzos vieran a los chavales? No. Y había gente en el paseo marítimo. Nosotros estuvimos hablando con dueños de bares y demás y decían que era habitual ver luces. Si con él, y en concreto en la playa de los Bateles, sale el nudo. Entonces los testigos... Sale el nudo de gran cantidad de cables submarinos de comunicaciones. Ahora me tengo que poner las gafas de LED. Y vamos. Que conste que el buque no estaba instalando el cable. El cable se instaló, se empezó a instalar aproximadamente 6 meses después. Estaban haciendo estudios previos, estudios de las corrientes. Entonces, por aquí hay los documentos los llevo todos aquí, ¿eh? Vamos a ver. Este ya lo vemos. Este es el Iris, uno de los buques que participó en el TAC nuevo. Tenemos el Iris, el Discovery, este es el Monarch, ahí. Aquí está. Qué cogido. Este es el Monarch, que fue el este es, estamos hablando año 89. Los cables de comunicación submarinos que salían de España. El nudo principal, uno de los nudos principales, y todo lo que salía en dirección Estados Unidos, Canadá, era con él. Y en aquella época, que actualmente no existe, existía un bloque de hormigón grandísimo, enterrado en la playa de los Bateles, que era de donde salía. Y la torre, entre comillas, el pirulí de Conil, que era la estación, actualmente, no he estado yo por ahí,
era. Y entonces vamos a quitar esto. Estos son dos momentos de cómo se instala un cable en la costa. Qué es lo que pasa en el barco y qué es lo que pasa en costa. Eso pasó en la playa de los Patoles aproximadamente 6-7 meses después de este suceso. Al principio del verano siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya vamos ajustando. Lo que te quiero preguntar es sobre los testigos. ¿Sobre? Testigos, los testigos. Por si sabéis si en algún momento una retribución económica o algo de parte de la revista que lo sacaron. Nada. O sea, no estamos hablando de que se hiciese esto por una ganancia. Partimos de la base que posteriormente, no es secreto que 100 años... los testigos acuerdan guardar silencio. Bermúdez, el amigo que llega después, de que era un señor de que veía extraterrestres en todas partes, en fin, era corresponsal de una serie de señores. Le faltó tiempo para coger teléfono. O sea, evidentemente hubo alguien que sacó dinero de todo el tema ese. El único que sacó dinero fue la prensa que vendió más y Benítez, que nos sacó en la quinta columna, y los que han ido publicando en revistas comerciales. Han sido los únicos. Una preguntita. Según lo que tú estás comentando, Bermúdez fue el que comió el coco a los testigos para que ellos dijeran... Es decir, fue el autor del consenso. Pero tan poca personalidad tendrían los testigos como para decir, oye, que yo no vi esto. Vamos a ver, tampoco me cuadra eso mucho. El informe psicológico lo dice detalladamente. Que eran testigos muy predispuestos, entre 14 y 17 años. Bermúdez se convierte en el líder del grupo y en el autor del consenso. ¿Lo deja? ¿Habéis entrevistado individualmente a solas a esos testigos? Sí. ¿Y todos coinciden? No. Y en la tercera reconstrucción, que ya íbamos con la escopeta cargada y con una batería de preguntas preparadas por el psicólogo, no la tuvimos que comer. Porque negaron que ellos fueran testigos de nada y ya no quisieron subir nada, saber nada. De hecho, Antena 3 en el año 2000, con que nunca me acuerdo, y lo tengo en Facebook como amigo, que un programa sobre que emitieron 13 programas, uno fue la reconstrucción del caso Conil, que yo participé y demás, y intentaron localizar a los testigos porque yo le di los datos para localizarlos y le negaron todo y tuvieron que hacer la reconstrucción con gente del pueblo que contrataron expresamente. Entonces, ¿de dónde salen esas informaciones que dicen que hubo algunos que tuvieron que ser tratados psicológicamente? Eso todo está inventado. Es decir, hay lo mismo que este hombre que ya está muy mayor, a ver si me acuerdo, como Gómez Serrano, llegó a afirmar de que cada vez que se averiaba el radar militar de Algeciras, por aquí entraban extraterrestres, se colaban. Entonces yo a este señor le digo que en Algeciras no existe radar militar. Entre comillas, en la línea estaba y está el EVA 9 y Tarifa el Matai. El Matai. Los radares que utilizan y demás es de detección del estrecho. Y de hecho son radares para controlar el tráfico marítimo, el tráfico aéreo y las baterías de misiles que hay instaladas en la costa. Se puede averiar un radar, pero se va a averiar el del Matai, el Tarifa, el del EVA,
en la línea y su soporte que es Rota y Cartagena. A ver, el radar del Mata en Tarifa se puede averiar, pero su soporte es la línea, Rota y Cartagena, que ocupan el mismo espacio. ¿Todos se van a abrir a la par? Hombre, si vienen los humanoides y llegan a un rayo, se lo cargan todo, vamos. Bueno, os dije que traía la carta náutica con los movimientos, ¿no? Hay que ver qué pocas preguntas, ¿eh? Sabéis muchísimo, ¿eh? O muy poco. No, pues mira, la curiosidad, yo sentiría curiosidad, ¿eh? Lo que está claro es que siempre que pasa algo de esto en cualquier parte hay las dos versiones. Y siempre están los que quieren creer y los que no se creen nada. Ahora resulta que no voy a traer. Ahora resulta que no voy a traer la... ¿Dónde he escondido? Está, ¿eh? Porque antes de venir la he comprobado. Ahora la he escondido también. Está por aquí porque es que antes de venirme para acá lo he comprobado, pero lo he escondido también. Lo que os hablaba de los radares y demás, aunque no tiene nada que ver con el caso, me quedé con una página del Diario de Cádiz que la noticia era de Barbate a Guadiana navegando por el mar Caribe. No tiene nada que ver con el caso Ronnie, pero hablan de pasada de la defensa del estrecho y de radares, de cómo se vigila y demás. Y mira por dónde. ¿A qué os recuerda este buzo? El hombre de negro de 3 metros. Mira, esto se publicó, vamos a ver bien la fecha, en el año 98, pero yo me quedé con el recorte porque te explica cómo es la defensa del estrecho, dónde están los radares, dónde está demás, y para colmo te ponen una foto de un buzo. Esto era con motivo de que unas maniobras que iban a hacer 11 buques de la OTAN. ¿Por la noche? ¿Eh? ¿Por la noche? Las maniobras son las 24 horas del día. Pero... Bueno, yo te puedo contar una historia que le pasó a Ángel Rodríguez cuando mandaba el antiguo transporte de ataque Castilla en las maniobras tapón. Las maniobras tapón era, había un bando que defendía el estrecho y otro que tenían que entrar en el estrecho. Entonces, él que hacía, en lugar de meterse en el estrecho, se quitaba del medio y empezaba a piratear en el sentido de escuchar las comunicaciones entre la Marina Mercante y las estaciones radio. Y se quedaban con los datos de un determinado buque. Y cuando iban a entrar en el estrecho, iluminaban totalmente la cubierta, contactaban con tarifa tráfico y se identificaban con la información del buque contrario. Y así se colaban y rompían hasta que un día lo cogieron y la riñeron. Su respuesta: nosotros estamos jugando a la guerra, en la guerra está todo permitido, yo me echo pasar por otro. Ese es el problema del que me tiene que encontrar, no mío. Se quedó en eso, en reñirle. Pues si fuera un buque de la Armada, eso estaría todo por papel, ¿eh? ¿El qué? Efectivamente. Porque es que la Armada,
Yo es que soy militar, no te tiras un peo sin que esté por escrito. Efectivamente. Y te voy a decir una cosa, hablando de la Armada, a la altura de Almería hay 3 incidentes con 3 buques distintos de la Armada. En el cuaderno de bitácora figura un cambio de rumbo al objeto de gobernar la navegación, pero en el informe posterior, que firma el comandante del buque, cuentan la historia. Eso lo sabes tú que pasa, que se pone en el cuaderno de bitácora una cosa y después tú escribes otra. Pero digo yo, si es algo para no pegarse rollo en la Armada y que diga, vosotros tenéis algo que ver, no dirían ellos, no, nosotros hemos estado haciendo aquí unos ejercicios, bueno, y nos han visto seguramente a nosotros. Allí, en aquella época, no había ningún ejercicio. Era... ¿tú has estado en barco? ¿Alguna vez? ¿En qué barco? En el Tornado, por ejemplo. ¿Vosotros habéis estado haciendo labores de topografía? En el mar, no. Bueno, yo he filmado mucho. Habitualmente cuando se hacían estudios de barco, yo me voy a tener que plantear unas gafas bifocales. Cuando se efectúan estudios previos a los trabajos de instalación, yo he participado en casi todos los TAS, en el gaseoducto y demás, se firma un convenio de colaboración con la Armada. Yo te paso datos de corrientes y demás, tú los utilizas y te guardas o destruyes lo que no te interese. A cambio, la Armada ofrece asistencia técnica y deja utilizar sus instalaciones, sus estaciones repetidoras, etc. Yo he tenido más de, entre comillas, no son encontronazos, de que sonaba el teléfono, era el jefe de operaciones navales del Estrecho, diciendo de que la información que estaba recibiendo de tal barco contradecía la información que ellos tenían del patrullero tal que estuvo haciendo labores de hidrografía 2 meses antes. Que por favor se comprobara. Al final va a costar dinero, que hay que mandar otro buque a que lo compruebe y demás. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y espero que la primera charla haya sido de todo vuestro agrado. Nosotros nos sentaremos en el sentido de ver si interesa una segunda parte o no. Si queréis preguntarme algo, antes puse ahí la web de Andalucía Misteriosa y mi blog. Si queréis os lo digo. Ahora, ahí hay una forma de contactar conmigo. Si no, a través de Facebook, que yo no me oculto. Es decir, yo no soy como otros que utilizan, entre comillas, seudónimos. Yo utilizo mi nombre, es decir, que por mi nombre me podéis encontrar perfectamente. Y por supuesto que cualquier cosa que me queráis preguntar, pues con mucho gusto os atenderé. Hombre, ya fumar un cigarrito. Sí, yo me voy a fumar un puro. Muy bien. Ya aprovecho, hago un poquito de publicidad de la tertulia, ya me conocéis la mayoría, ¿vale? Todos los martes nos reunimos a partir de las 8 de la tarde para tratar estos temas, en plan cafelito y charla de amigos. Si los que no nos conocéis estáis invitados a venir cuando queráis. ¿Vale? Una vez al mes, a partir de este mes, con el que hemos empezado la ronda de charlas, todos los meses haremos una charlita así en plan un poquito más formal. ¿Vale? Pero todos los martes a partir de las 8 nos reunimos en plan coleguitas y amigos. ¿Toma café? Aquí en la Fragola. Pero vamos, que esté interesado, normalmente quedaremos aquí. ¿Vale? Nos podéis buscar por el Facebook, la tertulia esotérica, o bien por internet poner la tertulia esotérica y
En Google salimos los primeros, ¿no? De eso fuimos los únicos. Por el Fontanismo en Puerto Santa María, para psicología en Puerto Santa María, colgado en Puerto Santa María, como los únicos. Bueno, coméis un cigarrito. Pues la otra parte que me corresponde, que es la de ser la responsable de este centro, agradecer a Miguel lo que ha hecho, conseguir que se haga una tertulia, a Ángel que haya venido y a todos vosotros daros las gracias por venir aquí a ver. Sobre todo a ti por el local. Por cierto, antes de agradecer a los compañeros, y de ti me olvidé, perdóname. Y que conste que esto sigue grabando, que queda grabado.